días, mi nombre es Concha Hierro y voy a tener el placer de acompañaros durante estos 2 días intensos de gastronomía. Si estuviera aquí Carlos V, estaría encantado de ver a tanta gente y a tantos cocineros, ¿no?, con lo que le gustaba a él la gastronomía y la cocina. Bienvenidos y bienvenidas a este evento pionero por 3 razones. La primera, por ser un evento en el que se aúna gastronomía e historia, para repasar y revisar las recetas vinculadas a Carlos V. La segunda, por ser también un evento que reúne a figuras de primer nivel como Quique da Costa y el elenco de chefs que tenemos preparado. Y la tercera, por ser un evento que aúna la formación en alta cocina y aúna esa perspectiva histórica de la gastronomía. Y todo esto es posible gracias a la implicación de muchos actores que han tenido que ver con la participación en este evento. Así que bueno, tenemos que dar las gracias a la Red de Coordinación de las Rutas de Carlos V, principal organizadora del evento, a la Dirección General de Turismo de la Junta de Extremadura y a la Diputación de Cáceres, por ser patrocinadores públicos en esta primera edición. También a Itineratur y a Paperthink, por ser las 2 empresas privadas impulsoras del evento. Y, como no, la denominación de origen Pimentón de la Vera, por ser la avanzadilla de otros tantos colaboradores de esta primera edición. A continuación toma la palabra y nos da la bienvenida don Fermín Incabo Acuña, alcalde de Jarandilla y vicepresidente de la Red de Cooperación de las Rutas de Carlos V. Bienvenido a este sitio tan emblemático como es el Parador de Jarandilla. Aquí posiblemente pues Carlos V degustara, posiblemente no, seguro, que degustara uno de los platos que vaya a desarrollar hoy. Seguro, estoy seguro y seguiría bastante contento porque se fue contento de Jarandilla. Desde su fundación, la Red de Cooperación viene desarrollando una amplia labor en la constitución de un vasto programa cultural y turístico en torno a la figura de Carlos V. Dentro de su línea de acción, la puesta en marcha de iniciativas conjuntas internacionales basadas en la figura del emperador Carlos V y la cooperación a largo plazo entre pueblos, ciudades y sitios calorinos para la consolidación de una oferta cultural y turística basada en las fiestas recreativas, recreaciones históricas, en el desarrollo y promoción del ave de calidad, agroalimentario, hostelero y de restauración, ocupan un papel determinante. Las rutas culturales se consolidan, por tanto, como un elemento vertebrador de la red europea, siendo el mejor elemento dinamizador de las regiones europeas primero, porque favorecen el desarrollo y el entorno económico que las acoge, lo que ayuda a frenar el grave problema como es la despoblación rural, que padecen muchas de las regiones europeas. En este sentido, la puesta en marcha de paquetes de productos turísticos relacionados se consolidan, por tanto, como un elemento vertebrador de la red europea, siendo el mejor elemento dinamizador de las regiones europeas. Para finalizar, me gustaría destacar la importancia de este tipo de actividades, como la que hoy inauguramos, y que pone en valor el objetivo que persiguen los itinerarios culturales del Consejo de Europa. Muchas gracias y gracias por estar hoy aquí. A continuación toma la palabra don Quique da Costa. Buenas a todos. Vivimos un mundo muy competitivo, tremendamente competitivo, en el que seguramente es muy difícil encontrar la notoriedad suficiente para hacer que cualquier persona que esté en su casa planee visitarnos. Por eso los argumentos para que una persona en Galicia, en Madrid, en Toledo, en Italia, Francia, Bélgica, cualquier país del mundo decida pasar unos días en Extremadura. No es tarea fácil, puesto que, como decía antes, el mundo es muy competitivo, cultura hay en todos los sitios, despensas hay en muchos sitios, cocineros extraordinarios hay en muchos sitios, y esta es la realidad a la que nos tenemos que mirar. También os voy a decir una cosa: Extremadura solamente hay una, no hay 2. Se puede parecer un poquito, puede llegar a intentar incluso asemejarse o imitarnos, pero Extremadura solo hay una. Y en ese mundo tan competitivo, difícil al que nos enfrentamos, donde las estrategias son indispensables, se requiere sobre todo, en estos tiempos, de unidad, de creer todos en un proyecto común, no fraccionarlo, no crear 7 proyectos, sino hacer uno valioso, importante, diferente, que aglutine tradición, despensa, gastronomía, turismo, economía y que sobre todo tenga muy presente a la sociedad. Si las instituciones y las empresas y las personas están en un proyecto común, Extremadura es caballo ganador. Pero eso sí, en un mundo tan competitivo hay que querer y mucho.
Hay que ver mucho porque hay veces que te sientes solo, estando con 3 estrellas Michelin, que cuando nos dieron las 3 estrellas, éramos el restaurante al sur, el último restaurante al sur del mundo con 3 estrellas. Cuando yo me fui de aquí con 14 años, evidentemente no iba buscando ni mucho menos todo eso. Iba a pasar un verano con mi madre y al final me quedé, de momento, en Denia, concretamente en la Comunidad Valenciana. Cuando decidí dedicarme a la cocina era casi una quimera. Los productos que yo cocino hoy en mi restaurante, el 90% no estaban en los libros de alta cocina cuando yo empecé a cocinar. El 90%. He construido un territorio no llamado a la alta cocina, un movimiento que a día de hoy ha hecho que la provincia de Alicante tenga 12 estrellas y 20 en la Comunidad Valenciana. Cuando yo llegué no había ninguna. No digo que lo haya hecho yo, pero se ha generado una ilusión en torno a un proyecto. Y en esa han creído todos. Y es ahí donde está el punto del liderazgo. Creerme que lo que me ha pasado a mí puede pasar y pasará, si queréis, todos de la mano en Extremadura. Y si es posible, que sea en Jarandilla. Solo soy un cocinero. Y lo que hago es cocinar. Es un oficio sencillo. Es como ir a recoger pimientos, cultivar tabaco. Sencillo, que por suerte a día de hoy ha cogido una dimensión mediática en el que la sociedad ha creído que sus líderes no solamente son futbolistas o cantantes o actores de cine, sino que han visto en los cocineros personas, cocineros y cocineras, personas más próximas, donde los códigos se descodifican en lenguajes comunes, todos de una mano y donde se puede generar una red productiva en beneficio de todos. Lo dicho, Extremadura soberanía, ¿vale? A por ella.